Vamos a hablar ahora de la política, de la economía, de la coparticipación de las provincias, que ha caído un 20.6% en abril. Estamos con Alejandro Pegoraro, director de la consultora de política y economía Politicón. ¿Cómo le va, Pegoraro? Buen día, María lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, estaba obviamente haciendo hincapié en esto, que es la coparticipación a las provincias, que tiene una caída muy importante, en medio de un momento tan crítico también en la Cámara de Senadores, donde va a rebotar este tema que salió de diputados, ¿no? Que es la ley bases, el tema de, la política fiscal. ¿Cómo entiende que van las cosas? Bueno, en primer lugar, la cuestión vinculada específicamente a los recursos por coparticipación, naturalmente exhiben un escenario que es muy alarmante para las provincias, porque no solamente cayó muy fuerte durante el mes de abril, sino que acumula ya cerca de 8 meses consecutivos que vienen cayendo los recursos, que está explicado en dos puntos particularmente, ¿no? En primer lugar, con una obvia caída de la recaudación tributaria nacional a partir de una actividad económica que está enfriada, y en segundo lugar también por las modificaciones que se han hecho el año pasado, en el mes de octubre, vinculado al impuesto a la ganancia, que eso naturalmente redujo la masa de recaudación de ese impuesto, que es muy importante en volumen, y eso genera que las provincias tengan menos recursos mes a mes que derivan de ese impuesto, ¿no? Obviamente que ahora con la sanción del paquete fiscal en diputados, y obviamente esperando a ver qué ocurre en el Senado, podría recuperarse una partecita de lo perdido para las provincias, y que eso, sumado a una supuesta, aunque todavía no garantizada, recuperación leve de la actividad económica, podríamos pensar que los meses que vienen los recursos por coparticipación sigan cayendo, pero a un ritmo un poquito más leve, ¿no? Uh-huh. Pensemos que en abril cayó 20,6%, en marzo habían caído 26,8%, es decir, son caídas con una magnitud muy fuerte, y que eso en las provincias redunda de manera muy importante. Pero esto está ligado a la actividad económica en sí. El gran problema, de alguna manera, que ya es político, tiene que ver justamente un poco en línea con lo que mencionaba usted antes de la cuestión de la discusión en el Congreso de la ley bases. Tiene que ver con los otros fondos que llegan a las provincias, que están llegando obviamente a ritmos cada vez menores, que tiene que ver con las transferencias no automáticas, es decir, las que están por fuera de la coparticipación y que están sujetas justamente a la negociación política entre el gobierno y las provincias, y que desde que asumió el gobierno de Javier Milei se han cortado de una manera muy drástica. En enero cayeron 98%, en febrero cayeron 88%, en marzo habían caído 82%, y los datos parciales del mes de abril, porque falta consolidar los últimos 2 días hábiles de ese mes, están mostrando una caída del 81%, todo en términos reales. Ahora, ¿no? Pegoraro, estamos hablando de las provincias, estamos hablando del dinero que ingresa a raíz de impuestos, de transferencias automáticas, de transferencias discrecionales. El tema es, ¿el ajuste de las provincias se hizo? Bueno, el ajuste del Estado Nacional a las provincias hablo del ajuste de las provincias, es decir, ¿las provincias ajustaron el dinero que gastan? Bueno, eso es un dato muy importante, y lo que por lo menos hasta la fecha, los datos que están disponibles de las provincias, que tienen un rezago temporal muy importante, eso hay que aclararlo, no todas las provincias informan en tiempo real sus datos de ejecución presupuestaria, pero las que sí lo hicieron hasta ahora están mostrando también un ajuste de gasto público muy importante. Para poner en números algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, durante el primer trimestre de este año redujo su gasto en un 30%, en Tucumán se redujo el 34%, en Entre Ríos el 20% y en Catamarca el 35%. Entonces, en todos los casos que estamos observando, que tienen datos actualizados, el recorte del gasto público en las provincias es también histórico, con un número obviamente fenomenal, y que está de alguna manera alineado
con el recorte de los ingresos que han tenido, no solamente por vías nacionales, también por las recaudaciones provinciales propias, ¿no? Con la particularidad, de hecho, salvo el caso de Entre Ríos, pero en Santa Fe, en Tucumán, en Catamarca, por ejemplo, el recorte en el gasto público es todavía mayor a la caída que tuvieron de los ingresos. Entonces estamos viendo justamente un escenario en donde las provincias se atajaron los cinturones y empezaron a recortar de manera muy fuerte el gasto, con algunas heterogeneidades hacia adentro de la composición del gasto, ¿no? Algunas, por ejemplo, han recortado muy fuerte lo que es el gasto de personal, es decir, lo que es la política salarial. En Tucumán, por ejemplo, se redujo 32% el gasto en personal, que es una mezcla entre licuación de los salarios con achicamiento de la planta de personal. En otros, por ejemplo, en otras provincias, como para poner, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, se redujeron 35% el apoyo financiero al sector privado. En otras provincias, como Entre Ríos, se redujo 72% el gasto en inversión pública, es decir, lo que es obra pública, equipamiento y demás. Entonces, estamos viendo que las provincias están justamente siguiendo por este camino de fuerte recorte, en una situación que no le queda otra desde el punto de vista de la cantidad de recursos que le ingresan, que cada vez es menor, pero también alineados de alguna manera con la política nacional de justamente reducir fuertemente el gasto público. Pegoraro, ¿qué lectura hace de la provincia de Buenos Aires, de lo que entra y de lo que sale, de los impuestos que no entran y de los gastos que no se han recortado? Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene dos particularidades que no son para nada irrelevantes. Por un lado, es una provincia que, en términos de la distribución de los impuestos nacionales, es altamente perjudicada. Es decir, cuando uno analiza la coparticipación de cuánto aporta y cuánto recibe, históricamente la provincia de Buenos Aires ha aportado mucho más de lo que recibe. Es la provincia que más pesos recibe, es cierto, pero que en la relación con lo que aporta es relativamente poco, debería recibir más. Pero también es una provincia que prácticamente tiene una estructura del gasto que es muy importante, la provincia con la mayor estructura de gasto público, también por las dimensiones que tiene, por supuesto, ¿no? No podemos todavía asegurar cómo fue el desempeño fiscal de la provincia durante los primeros 3 meses de este año, porque no tenemos los datos todavía disponibles por parte de la provincia, pero si uno ve, por ejemplo, lo que fue el cierre del año pasado, en diciembre particularmente, ya se empiezan a observar algunos ajustes, digamos, que ha realizado la provincia, en algunos puntos muy específicos, como por ejemplo el gasto de capital, como por ejemplo el gasto de consumo, que es básicamente lo que es el funcionamiento del Estado. Y aún así, pese a un cierto recorte que se dio en el último tiempo del año pasado, es una provincia que terminó el 2023, con un déficit financiero muy importante de cerca de 630.000 millones de pesos, que de hecho es el déficit más importante entre todas las provincias del país. Y Buenos Aires tiene aparte un problema extra que tiene que ver con un enorme peso de la deuda pública, porque tiene un nivel de deuda, sobre todo en dólares y en euros, es muy importante y que le demanda que todos los años tenga que pagar una porción muy fuerte de pesos, digamos, para poder pagar los servicios de deuda tanto en dólares como en euros, y también las que son emitidas en pesos. Entonces, tiene un problema la provincia, naturalmente, pero tiene ¿cómo se resuelve? De alguna manera. Perdón, Pegoraro, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque es un problema que afecta... Digo, ¿cómo se resuelve ese problema en la provincia de Buenos Aires? Porque afecta, sin lugar a dudas, a los servicios que se prestan, ¿no? Bueno, es que ahí está el punto justamente, ¿no? Cuando se habla de ajuste del gasto público, muchas veces se lo habla de una manera muy ideologizada, ¿no? Es decir, de creer que uno cuando ajusta el gasto necesariamente impacta en derechos adquiridos y demás, cuando la realidad es que no siempre es así, no debería porque siempre ser así, y lo que la provincia de Buenos Aires necesita de alguna manera es lograr reorganizar su estructura de gasto para no descuidar las áreas sensibles, como son, por ejemplo, los servicios públicos, como son, por ejemplo, la cuestión salarial de sus trabajadores, o la cuestión ¿Y qué significaría? Permítame que le repregunte acá, porque no quiero que se me escape este punto. ¿Qué significaría reorganizar la estructura del Estado?
Bueno, significa poder rearmar tus prioridades de presupuestos, es decir, volver a organizar cuáles son las prioridades del gasto en la provincia en función de la realidad que tenés hoy. Es decir, ver dónde se está gastando de más. Exactamente, bueno, ahí está el punto, ¿no? La provincia tiene niveles de gasto que son muy fuertes, muy voluminosos, digamos, en muchas áreas, que muchas son incluso destacables si uno quiere pensarlo en términos de desarrollo, en términos de intentar expandir ciertas actividades o ciertas acciones de promoción social y demás, pero uno tiene que establecer prioridades en función del contexto en el que vive. El contexto de hoy, ¿cuál es? Una enorme caída de la actividad económica, una enorme caída de la recaudación, y naturalmente si vos insistís en tener un Estado altamente expansivo, un Estado muy grande, un contexto como el actual genera que descuide de alguna manera aspectos sensibles, como son, como decíamos antes, ¿no?, los servicios públicos, como son la cuestión salarial o la inversión pública misma. Entonces, en este contexto actual, en este escenario que es recesivo y que es de crisis, el foco tiene que estar puesto básicamente en tres cuestiones, ¿no? En sostener el acompañamiento social del Estado en sectores vulnerables, en segundo lugar, en sostener un nivel mínimo de inversión pública para que, por ejemplo, la actividad de la construcción no te caiga tanto, y en tercer lugar, sostener servicios y salarios y no descuidar tus compromisos de deuda. Ahí tiene que estar el foco de la cuestión. Todo lo que se haga por fuera de eso podría ser bienvenido, pero no es prioritario en este contexto. Entonces, la provincia tiene recursos. La realidad es que es una provincia que, además de tener la coparticipación, que, bueno, más allá de lo que hablamos antes, tiene un volumen de dinero importante y también tiene un nivel de recaudación propia que es muy fuerte por la actividad propia que tiene la provincia, industrial, agrícola y demás. Tiene una masa de recursos muy importante. Pero claro, pasa como en cualquier casa, ¿no? Si sale más de lo que entra, por más que lo que entre sea mucho, realmente se complican los números, ¿no? Por esto también la necesidad de muchos gobernadores de aprobar el paquete fiscal de la ley bases. Así que vamos a ver cuál es la postura de Kicillof, si cambia al menos lo que está mostrando en este momento, ¿no? Sí, bueno, el gobernador Kicillof es uno, obviamente, de los que está más distanciado de alguna manera o con menos posibilidad de acercamiento con el gobierno nacional. Obviamente se entiende desde un punto de vista político partidario, pero bueno, ya hay provincias que empezaron a tejer acercamientos pese a tener una ideología muy distinta a la del gobierno nacional. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, el caso de Catamarca y de Tucumán, dos provincias históricamente peronistas muy fuertes, pero que entendieron que hay una necesidad de, no digo de repente ser un aliado incondicional, pero sí de tejer ciertos puentes, de llegar a acuerdos, de tender claro, para que eso beneficie a la relación nación-provincia y naturalmente beneficie a tu propia gestión de gobierno, ¿no? Así que, bueno, obviamente uno no espera que el gobernador Kicillof sea demasiado abierto a esto, pero creo yo que todavía hay tiempo y hay espacio para que pueda haber cierto acercamiento con el a nivel nacional, no con Milei quizás, pero sí con Franco, por ejemplo, que bueno, que es un operador político naturalmente, y que bueno, eso le permita destrabar algunas cuestiones que hoy están un poquito empantanadas y que permitan darle un poquito más de aire a la caja provincial, ¿no? Pegoraro, gracias por atendernos en esta mañana, que tenga un buen día, gracias. Igualmente para ustedes, hasta luego. Es el director de la consultora de política y economía Politicón, Alejandro Pegoraro, que pasó a las 7:52 por LU6 Atlántica. En la mañana con María están las respuestas a las preguntas que vos te haces. Un equipo desopilante, un ida y vuelta cada mañana. María Delia Sebastiani te despierta con una sonrisa, con buena energía. En el 760 del dial, Atlántica te hace bien. Me quedo contigo.